En esta sesión lo que vamos a hacer es instalar el kit de desarrollo de Java. Esto nos va a permitir compilar todo nuestro código que hagamos en Java a un código máquina. Menciono que es a un código máquina porque no es código máquina como tal, ya que Java requiere de otro programa para que los programas hechos en Java sean ejecutados, y a ese programa le vamos a conocer como la máquina virtual de Java. Lo voy a explicar en un momento. Ahora, ¿cuál es el objetivo de tener instalado Java? La idea es que a lo largo de las sesiones veamos cómo se comporta un lenguaje con sintaxis más o menos apegada a lo tradicional, ya que Java, si bien sí tiene sintaxis parecida, por ejemplo, a la de C++, se toma algunas libertades, mientras que Python se toma esas libertades a un extremo bastante alto. La sintaxis de Python es muy amigable. Vamos a ver cómo se diferencia esto. También otra idea es comparar cómo funciona un lenguaje interpretado, que en este caso sería Python, contra un lenguaje compilado, que en este caso sería Java, aunque Java tiene una desventaja entre los lenguajes compilados. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar primero con dando una explicación de lo que es la máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java, que lo voy a poner aquí, la vamos a conocer como JRE, Java Runtime Environment. Esto lo que nos permite es ejecutar los programas escritos en Java. Los programas de Java no se ejecutan directamente en el procesador como tal, como pasaría con algunos otros lenguajes, donde las traducciones del lenguaje máquina indican al procesador qué hacer. Java pasa por una capa intermedia. Cuando nosotros creamos un programa o cuando estamos ejecutando un programa, en este caso vamos a ponerlo aquí, independiente del lenguaje, este se tiene que comunicar con nuestro sistema operativo. Este está siendo ejecutado dentro de nuestro sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Bueno, es el que se encarga de controlar todo lo que realizamos dentro de nuestra computadora. Y el sistema operativo tiene la comunicación con el procesador de la computadora, lo que conocemos como CPU. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro programa está siendo ejecutado dentro del sistema operativo y el sistema operativo comunica las instrucciones del programa al CPU. Cuando hacemos esto de manera tradicional, por ejemplo, en un programa escrito en C++, así funcionan las cosas. En un programa escrito en lenguaje ensamblador, es más directa la comunicación. ¿Qué pasa ahora? Bueno, con Java, cuando nuestro programa está escrito así en Java, si bien este programa sigue pasando al sistema operativo, dentro del sistema operativo existe otro programa que es la máquina virtual de Java. Y la máquina virtual de Java se encarga de hacer la comunicación entre las traducciones del sistema operativo y luego de ahí hacia el CPU. Hay una traducción intermedia en la máquina virtual. Esto porque es así. Cuando Java surgió, venía o viene de hecho todavía con la filosofía de que no dependamos del sistema operativo, cosa que con muchos programas nos podemos dar cuenta que aún incluso hoy en día es frecuente que un programa que está hecho por ejemplo para Linux no pueda ser ejecutado en Windows o viceversa. Entonces, para evitar eso, se creó Java. Java busca lo que se conoce como portabilidad. La portabilidad es la capacidad de poder ejecutar un programa en diferentes computadoras sin depender de qué recursos tenga. Bueno, de los recursos en ese sentido después veremos que sí son interesantes, pero en el sentido del tipo de procesador o del sistema operativo. Para hacer eso hay un programa intermedio que se encarga de hacer las traducciones, que es lo que conocemos como máquina virtual de Java o JRE. Para poder desarrollar cosas que entienda el JRE, necesitamos obtener el kit de desarrollo de Java, que lo vamos a conocer como SDK, Standard Development Kit. Standard Development Kit. El estándar o el kit de desarrollo de Java estándar es el que contiene las herramientas para poder
crear programas que entienda el JRE. Veremos posteriormente que esto genera archivos con la extensión .class. Estos archivos .class son los que interpreta el JRE y se los pasa al procesador. El SDK de Java contiene dos versiones, o bueno, principalmente hay dos versiones del SDK de Java. Una de Oracle y otra de Open, llamada OpenJDK. La de Oracle es vamos a decirlo así, es la oficial, ya que Oracle es el propietario de los derechos de Java. Originalmente Java fue creado por Sun Microsystems, pero después, cuando cierra Sun Microsystems, pasa los derechos a Oracle. OpenJDK es un programa de código abierto que contiene todo el JDK necesario para poder compilar. ¿Son compatibles uno con otro? En la mayoría de los casos sí. Son cosas muy específicas en las que uno no es comparado con el otro. Más que nada porque en algún momento se separaron las versiones en sí. El avance de Oracle fue un poco más rápido que el de OpenJDK. Pero en la mayoría de los casos siempre es compatible un programa generado con OpenJDK y un programa generado con Oracle. Mi recomendación es utilizar OpenJDK, aunque en esta ocasión lo que vamos a hacer es instalar OpenJDK en Linux y como mera prueba vamos a instalar la versión de Oracle para Windows. No es necesario así, de hecho OpenJDK lo podemos encontrar para Windows y para Linux. La versión de Oracle lo podemos encontrar para Windows y para Linux. Es más, Oracle tiene su propia versión de OpenJDK. Pero lo vamos a dejar así, nada más por tradicional. Y yo recomiendo utilizar OpenJDK. Incluso si van a desarrollar aplicaciones para Android y lo van a hacer en Java y no en Kotlin. Kotlin es otro lenguaje que tiene unas mejoras respecto a Java, aunque está basado completamente en Java. Es recomendable tener el OpenJDK. Los kits de desarrollo para Android recomiendan utilizar OpenJDK. Yo también, a título personal, recomiendo el OpenJDK. Bien, en Linux quedamos que vamos a instalar OpenJDK. Esto no excluye a Linux de la versión de Oracle. ¿Cómo puedo llegar a la versión de Oracle? Bueno, si buscamos en Google Java SDK, vamos a encontrar que obtenemos la página de Oracle. ¿Vale? Si escribo Java JDK, me va a aparecer la página de descargas de Oracle, que es donde yo estoy justamente en la otra pestaña. En esta pestaña podemos encontrar las versiones del SDK para Java. Si nosotros nos damos cuenta, aquí ya nos aparece Java 19, Java 17 y aquí están los sistemas operativos Linux, Mac y Windows. En Windows vamos a tener que seleccionar una de estas tres. Ahora, en Linux no vamos a instalar esta versión, sino que vamos a instalar la versión de OpenJDK. OpenJDK lo podemos obtener en nuestra lista de repositorios de la versión de Linux. Por ejemplo, si yo busco en la terminal aptitude search OpenJDK, comienza a desplegar la lista de los resultados y aquí está la versión 19, la cual yo no he actualizado, sino que yo tengo la 18. Esto no quiere decir que ustedes se tengan que quedar con la versión 18, ¿vale? Necesitamos la versión que nosotros estemos acoplados. Yo les recomiendo tener la más reciente, que sería la 19. No, les digo, no es nada especial la 18, solamente es porque no he actualizado la versión 19, que es la que tengo instalada. ¿Cómo lo instalamos? Vean que el paquete que necesitamos es OpenJDK-versión-JDK. Entonces, si yo escribo sudo aptitude install OpenJDK-18-JDK, comenzará a hacer la búsqueda, pero en este caso yo ya lo tengo instalado. Comenzará la instalación y podremos trabajar bien en nuestro sistema operativo.
¿Cómo compruebo que en efecto ya tengo instalado esta versión? Bueno, simplemente voy a escribir dentro de la terminal javac-version, ¿vale? Y ya me aparecerá qué versión tengo del compilador. ¿Cómo me aseguro que también tengo instalado la versión de Java para ejecutar los programas, que es la máquina virtual? Escribo java-version y me aparecen los detalles del programa que estoy utilizando como JRE. ¿Vale? Java y javac son dos comandos diferentes. Javac nos va a servir para compilar, de hecho por eso es AC, y Java nos va a permitir ejecutar los programas. Entonces, con esto ya tendremos instalado el SDK de Java. En Linux es bastante sencillo, de hecho también en Windows. En Windows vamos a ver qué es lo clásico: descargar el programa, aceptar los derechos de la licencia y se comenzará a instalar. Una de las cosas por las que no me gusta tanto la versión de Oracle es que, si bien se mantiene actualizada, constantemente nos va a estar saltando el mensaje de actualización requerida. Si eso no les causa inconveniente, y que de hecho por seguridad es muy recomendable que no les surja ningún inconveniente y que siempre mantengan las versiones recientes, bueno, nos quedamos con la versión de Oracle. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es instalar este SDK en Windows. Para instalar la versión de Oracle en Windows, buscamos JDK o bueno, Java JDK y nos aparecerá la página de Oracle. Dentro de la página de Oracle tenemos las versiones 19 y 17 y también podemos acceder a versiones tempranas de otros posteriores que saldrán. También podemos acceder solamente al JRE si es que nos interesa ejecutar aplicaciones de Java solamente. Nosotros queremos el SDK. Entonces, venimos aquí a donde dice Java 19 y tenemos los tres sistemas: Linux, Mac y Windows. Descargamos la versión de Windows y yo en mi caso voy a seleccionar el instalador tipo MSI. Pueden utilizar el tipo exe, es indiferente. Lo de arriba les va a dar un archivo .zip con todo lo necesario si quieren hacer la instalación manual. Entonces, descargo la versión MSI y bueno, después de un momento, ejecutamos el instalador. Le damos siguiente. Aquí va a ser importante que aprendamos dónde es esta ruta que está aquí para una configuración posterior. Realmente en las versiones actuales ya no tenemos que hacer la configuración adicional, pero va a ser un ejemplo de cómo instalar el OpenJDK en el caso de Windows. Necesitamos conocer rutas similares. Y esta ruta también nos va a servir en caso de que no se configure bien la terminal para poder ejecutar el compilador. Entonces le damos siguiente y esperamos a que se instale. Ya una vez instalado, nos da unas notas adicionales donde podemos encontrar guías o documentación de Java. De momento le damos cerrar. Y ahora, ¿a qué me refiero con configuraciones adicionales? En versiones pasadas de Java, uno tenía que configurar la variable path del sistema operativo para poder cargar el compilador y la máquina virtual de Java desde la terminal. ¿Esto cómo se hacía? Bueno, primero nos vamos al menú de inicio de Windows sin darle clic al menú de inicio. Le vamos a dar clic, pero con el botón derecho para abrir el menú contextual. Vamos a la opción de sistema. En sistema buscamos configuración avanzada del sistema. Nos sale esta ventana que nos permite configurar propiedades del sistema y en específico nos centramos en el botón de variables de entorno. En estas variables de entorno encontraremos muchas variables que utiliza Windows como tal. La que nos interesa es esta de path y tenemos dos alternativas. Una que es para configurar esta variable solamente para nuestro usuario o las variables de todo el sistema. Si tenemos privilegios de administrador, podemos configurar las variables del sistema. Entonces, yo tengo configuradas las variables del sistema, entonces aquí le doy doble clic. Con doble clic vean que aparecen estas dos que tenemos aquí, Oracle Java Path. ¿Qué es esto de Java Path? Bueno, aquí es donde están
los programas o los accesos directos a los programas que nos permitirán ejecutar otros programas de Java o poder compilar. Este de aquí abajo es por una versión anterior a Windows y este de acá arriba es el que genera en automático. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta estas dos variables? Porque gracias a ellas, cuando yo presiono la tecla Windows más R o Command más R, ¿vale?, y escribo PowerShell, le doy aceptar, abre la terminal de PowerShell de Windows. ¿Qué voy a hacer en esta terminal? Bueno, en esta terminal, si yo escribo Java-version, ya puedo ver la versión que se está ejecutando de Java. Este no es el compilador, esta es la máquina virtual de Java. Para compilar es javac-version. Y con javac me dice qué versión del compilador estoy utilizando. Entonces, si ya puedo ver estos comandos, ya no tengo que hacer nada adicional. Pero si por alguna razón estos dos comandos no los detecta la terminal, sí tengo que modificar estas variables de entorno. ¿Cómo las modificamos o cómo agregamos las variables? Bueno, podemos darle crear nuevo y si yo abro el explorador, me voy al disco local C. En el disco local C voy a localizar la carpeta donde se instaló Java. Aquí lo tengo, el JDK19. Y busco esta carpeta de bin. ¿Vale? En esta carpeta de bin es donde está todo lo necesario para ejecutar desde la terminal los compiladores y los programas de Java. Le doy clic en la barra de direcciones para que se me seleccione toda esta ruta. Doy control C para copiar. Y en las variables de entorno le doy nuevo. Y aquí agrego con control B mi variable de entorno. Cierro cualquier terminal que haya tenido abierta, la vuelvo a abrir y ya se detectará en automático el nuevo programa. ¿Vale? Entonces yo elimino esta porque yo ya tengo registrada bien la variable de Java class, la de Java path, donde está la ruta. ¿Son diferentes? Sí, porque esta que crea el instalador es con accesos directos, mientras que la que configuramos utilizando esta carpeta bin va directo a donde están todos los ejecutables de Java, el del compilador y el de la máquina virtual. Son cosas diferentes, pero los dos funcionan de manera eficiente. Cuando ya hayamos configurado las variables de entorno, le damos a aceptar, aceptar, aceptar y ya podremos ver estos dos comandos. Entonces ya tendremos instalado la versión de Java de Oracle en Windows. Ahora, para la versión del OpenJDK, si nosotros buscamos OpenJDK, accedemos a la página y aquí podemos ver en la parte de descargas que aquí nos manda a otro enlace donde estarán las compilaciones o todos los instaladores de Java. Lamentablemente aquí, el de Windows, tenemos que hacer una configuración adicional. Solamente nos da un archivo .zip. Este archivo .zip, ¿vale?, yo lo tengo en la carpeta de descargas, lo tengo aquí, lo extraemos y vean que cuando yo entro a él solamente nos da estas carpetas. Esta carpeta que tengo aquí, JDK19, la tenemos que colocar en una ruta que nosotros tengamos acceso a ella. Les recomiendo instalarlo en la raíz del disco duro o creen una carpeta para programas que ustedes tengan que configurar de forma manual y copienla ahí. La abrimos y nos interesa otra vez esta que dice bin. Cuando tenemos esta que dice bin, ¿vale?, seleccionamos la dirección y volvemos a hacer lo de las variables de entorno. Tenemos que volverla a agregar a las variables de entorno. Yo ya no la agrego porque aquí me voy a quedar con la versión de Oracle. Ahora, en las variables de entorno hay que tener mucho cuidado porque vienen por jerarquías. Conforme más arriba aparece en la lista la carpeta donde tenemos una versión de Java, va a ser la primera que va a detectar la terminal. Entre más abajo, va a ser más difícil que llegue ahí si tenemos otras carpetas con ejecutables de Java. De hecho, por eso es conveniente eliminar repeticiones. Como les dije, el OpenJDK hay que configurarlo de manera manual, mientras que el de Oracle se encargó de toda la configuración. Entonces, será decisión de nosotros si utilizamos el OpenJDK o
si utilizamos el de Oracle. Ahora, ¿por qué el del OpenJDK es un poco más complicado en Windows? Porque en Windows, cuando instalamos, por ejemplo, Android, tenemos que decirle, instalamos el kit de desarrollo de Android, tenemos que decirle dónde copiamos toda esta carpeta. Tenemos que pasarle dónde están estos programas. Tenemos que hacer una configuración adicional. Mientras que el de Oracle ya se encargó de la configuración clásica. Entonces espero que hasta aquí no haya quedado duda de cómo tener instalado Java, y recordemos que Java más que nada nos va a servir como contraejemplo de lo que hacemos en Python.